Engañé a mi esposa por miedo a enfrentar la verdad sobre nuestro matrimonio, y ahora vivo con el peso de haber destruido algo puro. La primera vez que besé a otra mujer, sentí el sabor del arrepentimiento antes que el de sus labios. Fue en un bar de mala fama, a 3 cuadras de mi casa, después de una discusión con mi esposa, que terminó con ella diciendo: «A veces pienso que prefieres a tu madre que a mí». Tenía razón, no porque yo la amara menos, sino porque nunca aprendí a ser un hombre fuera de las sombras de mi madre. Ella lo controló todo, desde qué carrera estudiar hasta qué camisa usar en mi primera cita. Pero cuando me casé, creí que podría escapar. Me equivoqué. Mi madre odiaba a mi esposa desde el principio. Decía que era demasiado callada, demasiado fría, como si eso fuera un crimen. En nuestras cenas familiares se las arreglaba para mencionar, entre bocados de sopa, que los matrimonios felices son los que tienen hijos pronto. Mi esposa no podía tenerlos. Lo supimos 2 años después de casarnos, cuando los médicos dijeron que no había explicación, pero era así. Nunca la vi llorar tanto como ese día. Yo tampoco supe qué hacer, así que me quedé callado. Mi madre no perdonó eso. Para ella, un matrimonio sin hijos era un fracaso. «¿Por qué te quedaste con ella?», me preguntó una vez, con esa voz que usaba para lastimar sin dejar marcas. «Podrías haber encontrado a alguien que te diera una familia real». No le respondí. No pude, porque en el fondo yo también me lo preguntaba. Con los años, mi esposa y yo nos convertimos en fantasmas en la misma casa. Dormíamos en camas separadas, comíamos en horarios distintos, hablábamos solo de cosas necesarias, cuentas, citas médicas, el perro. Un día, mientras la ayudaba a cargar la ropa limpia, noté que había perdido peso. Le pregunté si estaba bien. Me dijo: «Estoy bien, siempre estoy bien». No supe qué hacer con esa respuesta, así que seguí como si nada. La otra mujer apareció en un evento de trabajo. Era divertida, ruidosa, todo lo que mi esposa no era. Y lo peor es que no me sedujo. Simplemente me escuchó. Le conté, entre copas de vino barato, cómo me sentía atrapado, cómo mi madre me hacía sentir que fallé como hombre, cómo ya no sabía quién era. Al final de la noche, me besó, y yo no me aparté. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba despierta, sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y los ojos rojos. No me gritó, solo me miró y dijo: «¿Vale la pena?». No supe qué responder. Intenté dejarlo ahí. Juré que fue un error, que no significó nada. Pero no era cierto, porque al día siguiente volví a verla. Y otra vez, hasta que dejó de sentirse como una traición y empezó a sentirse como un escape. Mi esposa se enteró un mes después. Encontró un mensaje que olvidé borrar. No lloró. Solo me miró y dijo: «Ahora sí no queda nada, ¿verdad?». No supe qué decir. Nos separamos 2 semanas después. Ella se fue a vivir a otra ciudad. Yo me quedé en la casa vacía, con el perro y los recuerdos de una mujer que nunca entendió que la amaba, pero no supo demostrarlo. La otra mujer y yo duramos 4 meses. Después de que me mudara con ella, me dijo: «No estás aquí por mí. Estás huyendo». Tenía razón. Así que me fui. Ahora vivo solo. Mi madre no entiende por qué arruiné una buena casa. Mis amigos me evitan porque saben que fallé. Y cada noche, antes de dormir, pienso en mi esposa, en cómo la lastimé, en cómo la abandoné cuando más la necesitaba. Hace un mes recibí una carta suya. No era para reconciliarnos. Solo decía: «Espero que algún día sepas lo que es amar a alguien y no poder protegerlo». No sé si merezco redención, pero a veces, cuando paso frente al bar donde todo empezó, me pregunto si volvería atrás para cambiar lo que hice,
o si siempre seré ese hombre que destruyó lo mejor que tuvo por miedo a enfrentar sus propios miedos. Le juré a mi hijo que no sería como mi padre, y ahora vivo con la culpa de haber repetido sus errores. La primera vez que vi a mi hijo con un cigarrillo en la mano, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tenía 15 años, igual que yo cuando lo hice por primera vez. Estaba parado en el jardín trasero, con esa postura desafiante que reconocí al instante, como si el mundo entero fuera una batalla que ya había perdido. Y en ese momento no pude gritarle, ni reñirlo, ni siquiera acercarme, solo me quedé quieto, con el corazón acelerado, porque supe que había fallado, no como padre, sino como hombre. Mi padre era un fantasma en nuestra casa. Trabajaba en una fábrica, llegaba tarde, bebía en silencio y desaparecía en su habitación. Nunca nos golpeó, pero su ausencia dolía igual. Recuerdo una noche, cuando tenía 9 años, en que mi madre le rogó que se quedara con nosotros. Él solo tomó su chaqueta y dijo, «No puedo con esto». Nunca volvimos a verlo. Prometí que no sería como él. Juré que estaría presente, que no dejaría que mi hijo sintiera ese vacío. Pero ahora, mientras veo a mi hijo inhalar el humo con los ojos cerrados, me doy cuenta de que sí soy como él, no por abandonarlo, sino por no saber cómo salvarlo. Todo empezó a desmoronarse cuando mi esposa murió. No de forma violenta, ni repentina. Fue un cáncer que se arrastró durante 2 años, consumiéndola poco a poco. En ese tiempo, me convertí en sombra de mí mismo. Trabajaba de día, dormía mal de noche y pasaba los fines de semana en hospitales, viendo cómo se le iban el color de la piel y la sonrisa. Mi hijo, que entonces tenía 13, lo soportó en silencio. Nunca preguntaba si ella se recuperaría. Solo asentía cuando le decíamos que todo saldría bien. Después de su ausencia, todo cambió. Él dejó de hablarme. Yo dejé de intentar entenderlo. Nos convertimos en 2 extraños compartiendo techo, comiendo en horarios distintos, evitando las fotos de ella que aún estaban en la sala. Un día encontré su cuarto vacío. Las paredes estaban llenas de grafitis, su cama sin hacer y una nota que decía: «No sé cómo seguir aquí». No sabía si era una amenaza, una confesión o una súplica. Pero no hice nada. Solo la guardé en un cajón y seguí como si no existiera. La peor parte es que no sé desde cuándo fuma. Tal vez desde que empezó a salir tarde, desde que dejó de ir a la escuela, desde que me mira con esa rabia que reconozco demasiado bien. El otro día, mientras lavaba los platos, lo escuché hablar con un amigo en su habitación. «Mi papá ni siquiera nota que ya no vivo aquí», dijo. No pude responder. Porque tenía razón. Intenté acercarme hace un mes. Le dije que quería llevarlo a pescar, como solíamos hacer con su madre los fines de semana. Él me miró como si fuera un extraño y respondió: «Eso era su idea, no la tuya». Sentí que el aire me abandonaba, porque era cierto. Yo nunca propuse esas salidas. Ella sí. Y ahora que no está, todo lo que quedó fue un hombre que no sabe cómo ser padre sin ella. Hace una semana, tuve que ir a la escuela por una llamada urgente. Le habían encontrado sustancias en el casillero. Pero al verlo, sentado en la oficina del director con esa mirada vacía que usaba mi padre antes de irse, supe que no podía culparlo, porque yo también huía. Solo que mi escape era el trabajo, las noches en el sofá viendo televisión sin sonido, el evitar hablar de su madre como si su memoria fuera una herida que no cicatriza. Le dije al director que lo llevaría a terapia. Mi hijo no protestó. Solo asintió, como si ya esperara que llegara este momento. Pero en el coche me miró y preguntó: «¿Y tú?
¿Cuándo vas a dejar de actuar como si nada hubiera pasado? No supe qué responder, porque no tengo respuesta. Sé que debería abrazarlo, decirle que lo amo, que no quiero perderlo, pero no puedo, porque cada vez que intento acercarme, veo a mi padre alejándose con su chaqueta en la mano, y temo que, sin darme cuenta, ya haya heredado su peor hábito, huir cuando más se me necesita. Anoche, mientras él dormía, entré a su habitación y revisé su mochila. No por sustancias, sino por algo. Algo que me dijera quién es ahora. Encontré un dibujo. Era de él, de su madre y yo, en un día de verano que hace años que no recuerdo. En la esquina había una frase, escrita con letra temblorosa. Quiero que alguien me diga que está bien sentirme perdido. No pude contener las lágrimas, pero no lo desperté. No sabía qué decirle. No sabía cómo empezar. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, preguntándome si alguien podrá entender que no soy un mal padre. Solo soy un hombre roto que no sabe cómo arreglarse a sí mismo, mucho menos a su hijo. Tal vez, si mi esposa estuviera aquí, sabría qué hacer. Ella siempre supo, pero ya no está. Y yo sigo atrapado en un ciclo que juré romper, pero que, sin querer, he repetido. Le di todo a mi hermano, y al final, me dio la espalda. Nunca imaginé que el peor abandono vendría de alguien que compartió mi techo, mi comida y hasta mis miedos de niña. Mi hermano mayor fue mi héroe, mi refugio, mi ejemplo, hasta que dejó de serlo. Éramos solo nosotros dos. Nuestros padres murieron cuando yo tenía 11 y él 14. Un accidente de carretera en una noche lluviosa. Recuerdo los gritos, las luces azules, las manos frías de un policía sobre mis hombros, mientras preguntaba, ¿tienen algún familiar? No teníamos a nadie. Ni tíos, ni primos lejanos, ni padrinos con buen corazón. Solo nosotros. Y así, por decisión del juez, nos quedamos juntos. Él se convirtió en mi tutor legal. Tenía 14 años. Yo 11. 2 niños criando a otro, niño. Al principio fue increíble. Aunque éramos pobres, aunque vivíamos en un apartamento pequeño con paredes finas y comida repetida, nos teníamos el uno al otro. Él trabajaba después de la escuela limpiando mesas en un restaurante. Yo cocinaba lo que podía con lo poco que había. Algunas noches cenábamos pan con aceite y tomate porque era lo único que sobró del dinero del subsidio. Pero reíamos. Nos acostábamos en la misma cama y nos contábamos historias para dormir. Era nuestra forma de sobrevivir. Pero conforme pasaron los años, algo cambió en él. Se volvió más callado, más distante. Empezó a salir todas las noches. Llegaba tarde, oliendo a alcohol, con ojeras y mirada perdida. Yo no decía nada. Pensaba que era su forma de lidiar con el dolor. Después de todo, también era un niño. O eso creía. Cuando cumplió 18, se fue. Sin avisar. Encontré una nota sobre la mesa del comedor. Lo siento, esto es demasiado para mí. Cuídate sola. No había explicaciones, ni promesas, ni siquiera una despedida de verdad. Solo eso. Una hoja arrancada de un cuaderno con palabras escritas apuradas, como si tuviera miedo de arrepentirse si se quedaba un minuto más. No supe de él durante 5 años. 5 largos años en los que me mudé 3 veces. Trabajé en fábricas nocturnas, estuve a punto de dejar la escuela. Sobreviví, sí, pero no sin cicatrices. Me casé joven, con un hombre bueno que vio más allá de mis ojeras y mi ropa usada. Me apoyó, me ayudó a terminar la universidad, me enseñó a confiar otra vez. No tuvimos hijos, pero construimos una vida tranquila, sólida, amorosa. Un día, hace 2 años, recibí una llamada. Era él. Su voz sonaba igual, aunque más ronca, más cansada. Me dijo que estaba enfermo, que necesitaba ayuda. Le pregunté qué tipo de ayuda. Respondió, cualquier cosa que puedas darme. No dudé. Lo llevé a casa. Lo instalé en la habitación de invitados. Le conseguí citas médicas. Lo acompañé a sus revisiones. Pagué medicamentos con nuestros ahorros. Estaba muy delgado, con esa palidez que asusta. El diagnóstico fue esclerosis múltiple.
No curable, pero manejable. Con tratamiento podría llevar una vida casi normal, pero no quería trabajar. No quería moverse. No quería intentarlo. Yo seguía ayudándolo, aunque cada día me costaba más. Mi esposo empezó a notar que algo cambiaba en mí. Me veía más callada, más tensa. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. Porque no sabía cómo decirle que estaba perdiendo. Mi paz, mi energía, mi tiempo, otra vez por mi hermano. Mi hermano se volvió amargo. Se quejaba constantemente. Decía que la vida era injusta, que todo le salía mal, que merecía más. Nunca me agradeció por abrirle la puerta. Nunca preguntó cómo estábamos nosotros. Nunca mencionó que tal vez ya no era su responsabilidad cuidarlo. Yo sí lo hacía, porque era mi familia, porque era lo único que me quedaba. Hace unos meses, mi esposo y yo decidimos viajar. Necesitábamos respirar, hablar, reencontrarnos. Le dije a mi hermano que estaríamos fuera una semana. Me miró con indiferencia y asintió. Cuando regresamos, encontramos la casa vacía. No había dejado nada, ni una carta, ni una maleta, ni una botella de agua. Solo silencio. Se fue otra vez. Sin avisar. Como siempre. Llamé a su número. No contestó. Mandé mensajes. No respondió. Hasta que días después recibí un mensaje seco. Gracias por todo, pero necesito seguir solo. Y así, sin más, me dejó otra vez. No sé qué duele más. Que me abandonara siendo niños, o que me abandone ahora que soy adulta y pensé que ya no me harían daño de esa manera. Sé que no debería sorprenderme. Sé que no todos los vínculos sanguíneos significan amor verdadero, pero duele. Duele mucho. Porque pasé años creyendo que, pase lo que pase, mi hermano siempre sería mi persona, mi refugio, mi historia compartida. Pero no. Él eligió irse, 2 veces. Y no puedo culpar al dolor, ni a la enfermedad, ni a la vida. Porque él sigue eligiendo alejarse, incluso cuando tiene a alguien dispuesto a quedarse. Ahora vivo con ese vacío que no sé cómo llenar, con esa pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué yo no fui suficiente? Me casé con su mejor amigo para no sentirme sola, y ahora vivo en un matrimonio que construí sobre el dolor de otro. La primera vez que besé a mi esposo fue en la habitación de él, en la cama donde dormía con mi exnovio. No lo planeé. O al menos, eso me digo cada mañana mientras sirvo el café en 2 tazas iguales. Pero la verdad es que sí lo hice. Lo busqué. Me acerqué demasiado. Y cuando me besó, no me aparté. Ni siquiera cuando escuchamos el coche de mi novio estacionándose afuera, él era el mejor amigo de mi pareja. El tipo de persona que siempre estaba ahí, callado pero presente, ofreciendo consejos sin pedir nada a cambio. Siempre le dije que no sentía nada por él, que era como un hermano. Pero no era verdad. No todo el tiempo. Empezó hace 6 años. Yo tenía 25, trabajaba en una tienda de ropa y vivía con mis padres porque no podía pagar un departamento. Mi novio era divertido, cariñoso, pero también inestable. Se enojaba rápido, se iba sin avisar, volvía días después pidiendo perdón con flores. Yo lo perdonaba, siempre lo hacía, porque temía quedarme sola, y entonces estaba él, su mejor amigo. Tranquilo, constante, silencioso. Alguien que nunca me presionó, que nunca me pidió más de lo que yo quería dar. Venía a cenar los domingos, ayudaba a reparar la puerta del baño, llevaba comida cuando sabía que estábamos pasando apuros económicos. Era parte de nuestra vida, aunque nadie lo nombrara en voz alta. El quiebre llegó una noche en que discutimos. Fuerte. Mi novio me gritó cosas que todavía duele recordar. Cosas como, no te valoran porque no vales tanto. Salí corriendo de casa y fui directo a su lugar. Él abrió la puerta con cara de sorpresa. Me dejó entrar sin preguntar y me abrazó hasta que dejé de llorar. Después de horas hablando, de compartir miedos y frustraciones, nos besamos. Fue lento, casi inevitable, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Cuando regresé a casa, mi novio me dijo que había notado algo raro entre nosotros. Le mentí. Le dije que solo era un amigo. Él no me creyó, pero fingió hacerlo. Una semana después terminó conmigo. No me sorprendió. Creo que ambos sabíamos que ya no estábamos juntos desde antes de aquella noche. Meses después empecé a salir con él, con el mejor amigo.
con el hombre que me sostuvo en el peor momento de mi vida. Nos mudamos juntos. Conseguí un trabajo mejor. Empezamos a planear una boda. Todo parecía ir bien, hasta que empecé a soñar con mi ex. Al principio eran solo flashes, su risa, su forma de abrazar, esa canción que poníamos cada vez que hacíamos el amor. Después fueron sueños completos, conversaciones largas, reconciliaciones imaginadas, promesas que nunca hicimos. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiéndome sucia. Mi esposo notó que algo pasaba. Empezó a preguntar. Le dije que eran solo nervios por la boda. Mentira. La boda ya había pasado. Habían sido 3 años de matrimonio, y aún así, seguía soñando con el hombre que dejé atrás. Intenté olvidarlo. De verdad lo intenté. Me convencí de que lo nuestro fue solo una etapa, que no era amor de verdad, que solo lo extrañaba porque fue mi primer amor. Pero no era cierto. Seguía pensando en él. En cómo sería verlo otra vez. En si me odiaría por lo que hice. Un día lo encontré en redes sociales. Estaba casado. Tenía un hijo pequeño. Sonreía en las fotos. Parecía feliz. Y aunque no debería haberlo hecho, le escribí. Solo un mensaje corto. Hola. Espero que estés bien. No respondió. Pasaron semanas, 1 mes, 2. Hasta que, una madrugada, recibí una notificación. Un mensaje privado. Decía, ¿por qué ahora? No supe qué responder, así que le conté. La verdad. Le dije que lo siento. Que nunca debí besar a tu mejor amigo. Que sé que rompí algo entre ustedes. Que no me defiendo, porque no tengo excusas. Le dije que lo echo de menos, pero que no quiero lastimarte otra vez. Que solo quería saber que estabas bien. Nunca respondió, pero al día siguiente dejó de seguirme. Eliminó todas las fotos antiguas de su perfil. Incluso cambió su nombre de usuario. Ahora vivo en este matrimonio que parece normal desde afuera. Mi esposo me quiere. Sé que me quiere. Es buen hombre, paciente, trabajador. Pero no puedo dejar de pensar que no merezco esto. Que no merezco tener a alguien que me ama tan sinceramente cuando yo misma no soy honesta ni conmigo. A veces, cuando estamos en la cama y él duerme profundamente, pienso en si sabe la verdad. Si alguna vez sospechó que no lo elegía a él por completo. Si alguna vez se preguntó por qué hay noches en que no dejo que me toque. ¿Por qué hay días en que no quiero hablar? Sé que no hay redención fácil. No espero que mi ex me perdone. No espero que mi esposo nunca se entere. Pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, me pregunto si hice lo correcto al buscar consuelo en alguien que no era él, o si solo usé a un hombre bueno para llenar un vacío que solo yo debo cargar.